の世界には人の運命を司る何らかの超越的な律、神の手が存在するのだろうか。Griffith no hizo nada malo. Griffith no sufrió lo suficiente. En reiteradas ocasiones en el fandom de Berserk me he topado con comentarios de cualquier tipo, pero entre los más destacados son el clásico meme de Griffith no hizo nada malo, y ahora el Griffith no ha sufrido lo suficiente. Antes de que pienses o digas que este video se trata de un fanboy defendiendo a su personaje favorito, déjame decirte que estás equivocado. Lo cortés no quita lo valiente. Griffith, sin duda alguna, es uno de mis personajes favoritos de la historia de Berserk. Sin embargo, eso no me ha cegado para no ver las atrocidades e injusticias que ha infringido a otros personajes en la obra. No obstante, decir que el personaje no ha sufrido lo suficiente, siento que es una connotación demasiado desatinada e incluso un poco extremista. Puedo decir sin temor a equivocarme que de todos los personajes escritos por su autor, Kentaro Miura, Griffith ha sido quien más ha sufrido bajo su propio contexto argumental, hacer realidad su sueño. Aparentemente, Griffith desde su niñez estuvo completamente solo y aparentemente no tenía familia, por lo que tuvo que ingeniárselas para sobrevivir solo a los peligros durante mucho tiempo. Desde aquella perspectiva de un niño huérfano, pobre, entre las calles de la ciudad, la cual posiblemente se trate de la misma Midland, ver el castillo bañado sobre el sol del ocaso despertó en el niño huérfano un fuerte deseo, uno el cual lo marcaré de por vida, tanto para él mismo como también para las demás personas que se vean involucradas. Su deseo era tener su propio castillo. Desconocemos con exactitud por qué el motor principal de este último es un castillo. Evidentemente existen muchos simbolismos como también significados para dar una clara respuesta. Sin embargo, creo que Miura lo manejó de esta manera para que tú como espectador le des el valor que tú tienes por tus mismos sueños, el valor que tienes por obtener lo que más deseas en esta vida. Su gran ambición desde muy pequeño hizo que muchas personas lo siguieran, formando de esta manera el grupo más reconocido de mercenarios, la famosa Banda del Halcón. Pero ¿crees que mantener a un grupo entero de mercenarios era tarea fácil? Pues déjame decirte que no lo era, y en múltiples ocasiones, Griffith tuvo que tragarse su orgullo para entregar su cuerpo a reyes corruptos, para que le dieran un poco de comida y dinero para sustentar a los halcones. ¿Y crees que hacer esto le gustaba? Para nada. Y Griffith la pasaba bastante mal. Cuando es descubierto por Casca aquella noche que entregaría su cuerpo a Lord Genon, la mirada indiferente de Griffith puesta en este plano dice mucho sobre su persona y su compromiso para llegar al éxito. Igualmente, la ausencia de una banda sonora en la adaptación del año 97 hace de la secuencia una escena desagradable y cruda, ya que Griffith sabe con qué tipos está tratando y cuál es la tarea que debe de ejecutar por un poco de dinero y comida. Durante el capítulo número 17 del manga y respectivamente 12 del anime, es cuando vemos la verdadera cara del personaje, siendo la de un joven asustado por la gran responsabilidad que carga sobre sus hombros, temor de fallarle a su grupo de mercenarios, temor de no poder justificar la muerte de muchos que lucharon por su sueño. Esta sería la primera muestra de humanidad que veríamos por parte de Griffith de manera cronológica como lectores de la obra.
Miura hace tanto énfasis en el dolor de su protagonista para presentarte toda una secuencia completa de por qué Griffith actúa de una manera tan indiferente, mostrando poco interés en revelar sus verdaderos sentimientos. En el pasado, el mercenario había contemplado la muerte de uno de sus soldados, siendo la de un joven infante, un niño que se unió a los halcones un año atrás. Pero ¿por qué alguien como Griffith se tomaría el tiempo de apreciar tan melancólica escena? Incluso el manejo al detalle es uno bastante sencillo de analizar, porque el diálogo interno de los personajes lo muestra en esta viñeta. A nadie le importó el cadáver de un soldado en entrenamiento que murió en el campo de batalla, pero Griffith lo encontró. Sin embargo, para el espectador sigue existiendo la incógnita del por qué lo hace. Casca se pregunta lo mismo que nosotros. A nadie le importaría el cadáver de un soldado muerto en el campo de batalla, pero aún así Griffith se tomó el tiempo de encontrarlo entre centenares. Pero ¿por qué este niño en específico? ¿Qué significa aquel muñeco de caballero cuya pierna se encuentra rota? Tantas interrogantes pero pocas respuestas otorgadas. Griffith toma el muñeco entre sus manos para posarlo sobre el cadáver de aquel que fue su soldado, como si fuera una ofrenda, y con una natural sonrisa menciona que debieron gustarle mucho los caballeros, recordando así cómo en el pasado este mismo lo miraba como un héroe salido de un cuento de caballeros. Regresando ahora a la realidad, el líder de los halcones se cuestiona una infinidad de dudas existenciales acerca de los sueños, preguntándose si aquel niño ahora debe estar feliz. ¿Estará viviendo sus sueños en la muerte? ¿O es la muerte el fin de los sueños? ¿Es acaso el fracaso de la esperanza? Para terminar diciendo, lo que mató a este chico podría haber sido mi sueño. Evidentemente el autor no implementa estos simbolismos y matices tan estoicos por mostrarse pretencioso a una situación tan desagradable como lo sería la muerte de un infante. El discurso visual presentado por los personajes en esta escena tiene un mensaje demasiado marcado que hace que el mismo Griffith reflexione y ponga en tela de juicio sus deseos más personales, mismos deseos que impone a su gente. Ejemplo de ello es la icónica escena de la hoguera de sueños, en donde el fuego de muchos forman la silueta de Griffith, como un reflejo de autoridad primordial. Si bien cada uno de manera independiente tiene un objetivo el cual cumplir, es el deseo de su líder quien inspira a los demás a luchar por sus sueños, porque por sí solos lo verían imposible para llevarlo a cabo. Este mensaje pesimista lo encontramos en Corkus, uno de los miembros de la banda del halcón, quien confronta la decisión de Guts al renunciar a todos sus lujos y títulos dentro del grupo, con tal de iniciar desde cero y conseguir sus metas por sí mismo. Yo quiero estar a su altura, alcanzando algo por mi cuenta. No me interesan las clases o los rangos, lo que quiero va más allá, algo que pueda lograr por mí mismo. ¿Algo que puedas lograr por ti mismo? Si algo así fuera tan fácil de lograr, nadie tendría que sufrir en el mundo. Muchos dicen que solo necesitas tener un sueño. Me dan asco esos idiotas. Solo necesitas un sueño, Eso es una excusa para los débiles, que no pueden enfrentar la realidad. Tener un sueño sin realizar es solo basura. Es peor que ser idiota. ¿Qué? ¿Nunca tuviste un sueño como ese? Posteriormente, por parte de Judo, nos enteramos cómo Corkus solía pertenecer a una banda de ladrones. Sin embargo, se toparía con la banda del halcón y fueron puestos en su lugar. Aunque fuera una banda pequeña, quizás tenían un sueño por alcanzar. La reacción de Corkus es muy condescendiente acorde a su experiencia. Si yo no pude cumplir mi sueño, tú tampoco, así que te llevaré al mismo abismo donde yo me encuentro. Para muchos, el deseo es la causa principal del sufrimiento mismo.
y su aniquilación, el secreto de la felicidad para otro. El deseo da sentido a la vida y es móvil de inspiración y productividad. El discurso del halcón en pleno arco del espadachín negro es prueba ferviente de su ideología. Efectivamente, las apreciaciones varían sutilmente. Citando a Aristóteles, el padre de la filosofía, el deseo es uno de los componentes del apetito, y no sería necesariamente irracional, sino que, por el contrario, podría ser un acto premeditado que tiene como objeto algo sobre lo que se ha de decidir. En este sentido, aquello que es llamado elección o preferencia sería un deseo deliberado. En palabras simples, Griffith está consciente del precio que tiene que pagar para hacer realidad su tan anhelado deseo. La escena completa prácticamente puede tener el sello de Aristóteles por la manera tan bien manejada del mensaje puesto sobre la mesa. El discurso narrativo y la referencia se encuentran a pie de página. El muñeco roto simbolizando la extinción de un deseo. El infante cuyo cuerpo yace en el suelo simbolizando la muerte del soñador, quien no logró asimilar las pautas culturales y el pensamiento lógico de cada acción a cometer. Este plano en escena muestra la delgada línea del sueño optimista sin obstáculos reales, y el sueño por el cual saldrás herido con tal de llevarlo a cabo. Nuevamente me reitero con todo lo anteriormente dicho, la felicidad por cumplirlo, y el sufrimiento para llevarlo a cabo. Platón, uno de los seguidores de Aristóteles, hace un contraste muy interesante entre el deseo y la razón, existiendo los deseos necesarios de los innecesarios, y cómo el deseo es la pasión del alma, la cual se fragmenta en 4 puntos: la pasión por llevarlo a cabo, el temor de perderlo, el dolor del camino y el placer de cumplirlo. Cuando Guts abandona a los halcones, Griffith, evidentemente por el afecto que le tenía a este último, comete una locura, la cual pudo haber evitado si tan solo se permitiera abrir su corazón a los demás miembros del grupo, siendo uno de ellos Casca, la cual hasta la llegada de Guts era la persona con la cual más afinidad tenía. Lamentablemente, como se ha explicado durante toda la narrativa de la historia de Berserk, no somos dueños de nuestros propios deseos. No somos dueños de nuestro propio destino. El castigo de Griffith fue ser torturado por todo un año completo sin descanso alguno. Pero no simplemente te voy a resumir esta parte por encima de la historia, sino que te voy a explicar todo a pie de detalle. El rey ordenó que lo torturaran por todo un año, de todas las formas posibles, por lo que había hecho, acostarse con su hija, la princesa Charlotte. El primer día, el rey, para desquitarse, simplemente le dio cientos de latigazos, lo cual desgarró toda su piel, y luego, así sin más, se lo entregó al torturador, el cual no tenía prácticamente sentimientos o misericordia con sus víctimas, además de encontrarse bastante entusiasta en dar su mejor empeño, ya que era bastante raro tener un espécimen tan hermoso entre sus manos. El torturador le cortó la lengua para que no pudiera gritar, le cortó los tendones de las piernas para que no pudiera correr o escapar, le cortó los tendones de los brazos para que no pudiera defenderse. Le sacó todas las uñas de los dedos y todas las uñas de los pies, le quitó toda la piel de la espalda y esperó que le volviera a crecer para volvérsela a quitar nuevamente, además de dejarle el casco puesto con candado para que jamás se lo pudiera quitar, haciendo que fuera bastante incómodo dormir con él durante todo el año. En todo su cuerpo se ve claramente todas las marcas, cortes, rasguños y golpes que había sufrido. Y en algunas adaptaciones los personajes de la banda del halcón mencionan que ese hombre tan maltratado y desfigurado no puede tratarse del mismo Griffith. A continuación pasaré a mostrarles una imagen del capítulo 355, titulado Debajo de los árboles radiantes, en donde vemos a pie de detalle el cuerpo del líder de los halcones. Es la primera vez que tengo en mis manos a un espécimen tan hermoso, así que me esforcé mucho en torturarlo. Primero, le corté los tendones de las manos y de los pies para que no huyera.
Después empecé a rebanar su piel y las uñas todo el tiempo, excepto cuando comía o dormía. Lo quemaba con metal, lo bañaba con agua hirviendo. Durante un año fuimos casi como un matrimonio. También curé sus heridas para que no muriera. Nuestra relación ha sido muy íntima. Además, un torturador profesional como yo no solo quiere ver la belleza exterior, sino también la que yace debajo de la piel. Puedo reconocer la belleza de los músculos y los vasos sanguíneos. Me conmovió mucho cuando abrí ese hermoso rostro, ese hermoso músculo que me miraba desde la herida. Era único. Oh sí, esto es lo mejor de mi colección. Miren esto, mi amuleto de la buena suerte. Una lengua. Su lengua. Nuevamente, yo no trato de defender a Griffith como tampoco defiendo las acciones que hizo. Pero yo, antes de saber todo lo que iba a pasar en el eclipse y posteriormente, yo me sentí mal, incluso lloré esta parte, porque yo amaba a Griffith por su carisma, su manera de ser, la manera visionaria de cómo se antepone a los obstáculos, de cómo un hombre sin título puede llegar tan lejos en un contexto como lo sería la Edad Media, o incluso en la vida misma. Casca, durante una gran parte del arco de la Edad Dorada, destaca este aspecto de su líder. Además de aceptar a Guts y brindar lo que fue para él su primera familia. Y bajo mi punto de vista, Griffith no se merecía este castigo. Una vez fue rescatado, las visiones de su pasado lo comenzarían a alentar, como también a atormentar, para cumplir su objetivo. Pero como una vez lo mencionó el rey de Midland, el halcón jamás volverá a extender sus alas. El personaje prácticamente quedó en un estado tan deplorable que no se sentía bien consigo mismo. Tanto es el énfasis a estos elementos narrativos que la misma persona que alentaba a cientos a luchar por sus sueños, de manera indirecta como directa, intentó acabar con su vida como un escape a la cruda realidad. No obstante, el apóstol Zod ya lo había profetizado. Cuando el sueño de este hombre se derrumbe en pedazos, enfrentarás la muerte, una muerte de la cual no podrás escapar. Cuando el sueño de un visionario se venga abajo, nacerá el quinto ángel, miembro de la mano de Dios, y ese es Fento, el cual, lleno de ira, odio, rencor, envidia y venganza hacia Guts, termina por sacrificar a todos los halcones, con el único objetivo de cumplir su tan anhelado sueño, tener su propio castillo. Haciendo sufrir a Guts en el proceso de la única manera que lo marcaría de por vida, porque bajo su juicio retorcido, Guts es el único culpable de que su sueño se viniera abajo. Entre cientos de camaradas y miles de enemigos, fuiste el único de todos que hizo olvidar mi sueño. Yo sacrifico. Por ahora no voy a mencionar lo acontecido con Casca, ya que para este video no sería el caso. No obstante, cuando llegue a hablar sobre Fento, podré expresar el significado de esta retorcida escena, la cual
ha dado interpretaciones muy erradas y desagradables. La tortura y vida de Griffith me recuerda bastante al mito de Prometeo, un titán amigo de los mortales, y a quien se le atribuye la llegada del fuego al ser humano. Sin embargo, su buena intención hizo enfadar a Zeus, el padre de los dioses del Olimpo, quien consideraba el fuego exclusivo únicamente para los dioses. Prometeo fue mandado a encadenar a petición de Zeus en la montaña del Cáucaso, donde diariamente un águila le devoraba el hígado, el cual luego volvía a crecerle por su procedencia inmortal, teniendo de esta manera una tortura infinita. Prometeo es representado como un símbolo de libertad y la verdad al alcance del hombre, la rebeldía contra Dios, los dioses y las leyes de la naturaleza, las leyes universales que rigen la Edad Dorada. Pero también se le puede ver como una metáfora de todos los procesos de humanización y relación con lo divino. Estos matices son sumamente interesantes y ricos en cuanto a sustancia narrativa. Evidentemente, el mito de Prometeo está lejos de tener un enlace o conexión directa con la historia planteada por Kentaro Miura. Sin embargo, se puede utilizar su base argumental para recrear una hilación sumamente interesante que nos permita entender este discurso narrativo en Berserk. Por obvias razones, la figura de Zeus, el padre de los dioses del Olimpo, estaría manifestado por el rey de Midland. El torturador sería el águila y Griffith Prometeo. El rey de Midland castigaría a Griffith por todo un año al quitarle la viveza de su hija, quien en sus palabras era el calor que lo mantenía con vida. El águila, al igual que el torturador, tenían el papel de hacer sufrir al condenado, permitiéndole también sanar sus heridas para hacer de su agonía algo eterno. La metáfora de Prometeo al relacionarlo con Griffith es bastante interesante, al tener como punto común esta rebeldía contra los dioses y las leyes de la naturaleza, el titán por parte de los dioses y el halcón por parte de los reyes y los nobles, quienes establecen las leyes doradas de este universo, los que poseen el poder de Dios. Es interesante esta premisa cuando un individuo trata de ir en contra de la corriente para cambiar su destino, comportamiento y gusto a través del esfuerzo. Existe una infinidad de personajes ficticios que cumplen con todas esas características que logran enriquecer aún más estos elementos. Muchos posiblemente comentarán en los comentarios el clásico de sí, pero Guts sufrió más. No demerito para nada el sufrimiento de este personaje. Incluso Guts, al igual que muchos otros personajes, me han ayudado bastante, porque su lucha contra el destino y lo inevitable me ha servido de mucha inspiración en mi día a día. Sin embargo, comparar el sufrimiento de cada uno es algo ridículo, ya que cada quien enfrenta el sufrimiento de diferente manera. Por eso no podemos demeritar la tragedia de Griffith como tampoco la de otros personajes dentro de la ficción. Cada uno enfrenta sus duelos y contextos de maneras muy diferentes. Objetivamente, si hablamos tanto en el aspecto físico como psicológico, Griffith la ha pasado bastante mal en su universo, llegando a tal punto de querer acabar con su vida al saber que sus metas y objetivos jamás iban a cumplir, siendo para muchos la salida de los cobardes, al no poder aceptar el golpe amargo de la cruda realidad. En esta última secuencia, el autor desea que tú como espectador logres comprender por última vez el lado más humano del personaje, porque más adelante aquella pizca de humanidad se vería marchita bajo un eclipse, para darle vida al lado más oscuro y retorcido de su corazón, el ego del mundo, la peor cara de la humanidad. Aquel niño soldado que vimos en minutos anteriores representaba lo que fue Griffith en sus inicios. Un infante huérfano cuyo sueño de anteponer a los demás desconocía los obstáculos y peligros que este conlleva al llevarlos a cabo. Para Griffith, tener un objetivo, tener un motivante como lo sería un sueño, es la mayor muestra de tener un propósito en la vida, una razón de ser, una justificación de existir.
Durante las últimas páginas de los capítulos Los Ángeles Guardianes del Deseo, nos encontramos con un flashback sobre un curioso pensamiento del líder de los halcones y cómo este último percibe el mundo. Morir por un dios sin piedad no tiene sentido. En el campo de batalla, la vida de un hombre no vale ni una moneda de plata. Todos mueren, sus vidas se esfuman, sin saber siquiera quiénes son. Todos simplemente confían sus vidas a esta gran corriente que conocemos como destino. Existen individuos que, desconectados de la jerarquía establecida por el hombre, son como llaves que ponen en marcha a este mundo, la élite que establece las leyes doradas de este universo, los que poseen el poder de Dios. Quiero saber la razón por la cual yo estoy en este mundo. ¿Qué es lo que soy? ¿Qué es lo que soy capaz de hacer? ¿Qué es lo que me depara el destino? Este escenario nos deja contemplar cómo Griffith se percibe a sí mismo como un ganador, alguien quien, a pesar de todos los obstáculos impuestos por el flujo de la vida, se percibe a sí mismo como una especie de elegido por Dios. Griffith piensa que nació para obtener todo lo que se proponga. Toda la secuencia en retrospectiva hace un fuerte llamado, como si él mismo, Griffith, estuviera retando al mismo destino, para saber si él puede ser doblegado, si él puede perder, haciendo evidentemente un fuerte paralelismo con la declaración de guerra de Guts después de sobrevivir al eclipse. Ambas escenas se complementan de una manera increíble en cuanto a narrativa. Ambos polos se oponen a las leyes universales. Nada es diferente. Esto es la guerra. El último en quedar en pie gana. Quiero saber qué es lo que soy capaz de hacer. Cuando el halcón conoce a Guts, directamente le dice que él le pertenece, como si el destino lo estuviera recompensando por su gran carácter y dominio universal, siendo ahora un objeto más, una herramienta del montón que lo va a ayudar a alcanzar su sueño. El comportamiento del personaje pese a mostrarse en algunas ocasiones como alguien totalmente desinteresado y ajeno a los sentimientos de sus compañeros, no refleja en su totalidad su personalidad. Hay muchos matices en su forma de ser. Eso Miura ya lo ha mostrado en la obra. El líder de los halcones sí muestra preocupación e interés por los suyos. Simplemente sus deseos y convicciones nublan su juicio. La soberbia lo intoxica por sentirse especial y único en su clase. Griffith vino al mundo a conquistar y a ganar. Un elemento muy común para este tipo de personas, quienes primero piensan por sí mismos y después en los demás. Su confianza y carisma reafirma sus actitudes. Todo es un campo de batalla. No hay reyes ni nobles, solo ganadores y perdedores, los que poseen el poder de Dios. Aunque este pensamiento con el tiempo iría cambiando. Griffith no es para nada un ser perfecto, tiene defectos que lo humanizan, lastima su cuerpo como una reacción a las fuertes emociones que lo destruyen por dentro, en respuesta al repudio de haber vendido su dignidad a un lord corrupto, quien utiliza su poder, dinero e influencia para poder satisfacer sus deseos más oscuros. Griffith siempre se muestra en el manga con una mirada confiada a los demás, pero como expresa Casca, solo siente lástima por él, porque su líder se engaña a sí mismo. Cuando Guts deja a los halcones, su reacción inmediata es radical, ya que no desea perderlo, mas sin embargo no utiliza un discurso para expresar lo que siente, sino la fuerza con la cual la vida lo ha sometido y doblegado, porque lo que rige el mundo es el poder y no las palabras. Una vez es derrotado, toca fondo en una de las secuencias más increíbles, digna de los mejores momentos de la obra de Berserk, pero su estado de ánimo está ligado a dos factores principales, la visión del poseer y la amistad creada con Guts, porque a diferencia de lo que dicen muchos, Griffith sí miraba a Guts como un amigo, solo que su ego y ambiciones no le permitían aceptarlo. Tanto en el manga como en la tercera película, se logra apreciar cómo el deseo por tener una amistad verdadera con su compañero era más poderosa que su sueño mismo.
Los elementos puestos en la composición visual hacen un fuerte contraste con el resplandor, el cual nos sirve de guía para entender cuál era por un momento los verdaderos deseos del halcón, y cuando el destello es más prominente sobre la silueta de tu compañero, sabes que estás acabado. Griffith llegaría a los aposentos de la princesa Charlotte, en una escena que hace un fuerte paralelismo cuando Guts los ve juntos por primera vez en la fuente. El lenguaje visual en comparación es uno demasiado idéntico, solo que a diferencia, Guts sí sabe sufrir en soledad. Griffith se muestra a cada momento como alguien carismático y seguro ante la princesa, pero esa seguridad oculta en su miedo e inseguridad. Miedo a perder todo lo que ha construido, miedo a no saber cómo afrontar este dolor que lo agobia por dentro, miedo a no saber quién es él en el mundo. La secuencia es una totalmente enfermiza, ya que vemos el declive de lo que anteriormente fue un hombre seguro de su convicción por dominar al mundo, quien era representado con belleza y elegancia. Lo vemos descuidado y con sus prendas maltratadas. Alguien quien cortejaba a una princesa con su elegancia y elocuencia, como si perteneciera a la misma clase social. Lo vemos con una mirada perdida e incapaz de soltar una sola palabra. En un movimiento inesperado, Griffith se acuesta con la princesa, no por amor o placer, sino por la necesidad de controlar y poseer. Busca reencontrar su confianza en esta acción. Sin embargo, el escenario es uno lamentable y triste. No hay pasión por cada beso, no hay amor de por medio. Trata de olvidar, mas no de sentir. La adaptación del 2012 nos presenta una secuencia poderosa al momento de ejecutar un manejo de cámaras y planos riquísimos en cuanto a sustancia, simbolizando la hoguera como un recurso narrativo para dar a entender un mensaje mediante el fuego. Mientras más intensa sea la llama, más fuerte es el dolor que lo consume por dentro, igualmente simbolizando la pasión, pero eso jamás lo encontramos en esta situación. El fuego lo consume todo, como también los deseos de Griffith, es consumir ese sufrimiento mediante el acto carnal. Tengo mucho que decir referente a esta escena o en general a todas las escenas de esta categoría en Berserk, porque Miura utiliza el erotismo como un medio para comunicar un discurso. Unos son bellos, unos cumplen con su función y otros simplemente son tristes. Al finalizar, Griffith se sienta sobre la cama y comienza a llorar en silencio, mientras toca las cicatrices que se hizo a sí mismo en el pasado, recordando así el abuso que sufrió de niño, y ahora él le hizo lo mismo a una dulce mujer quien lo ama con devoción. Utilizó su amor como un escape, y ahora se siente bastante avergonzado por el acto que acaba de cometer. Se aprovechó de una inocente. La secuencia culmina con un Griffith en posición fetal simulando ser un feto, pose que también adoptaría durante su reencarnación como Fento. Nuevamente tengo mucho que comentar al respecto, pero para eso me lo voy a guardar cuando analice a profundidad al personaje de Griffith. Griffith siempre ha sido visto como un dios por sus seguidores, pero sangra al igual que un mortal. Él nunca fue dueño de su destino. Tal cual como lo diría Griffith a los inicios del manga, yo quiero saber la razón por la cual existo en este mundo. En conclusión, yo no justifico para nada las acciones de Griffith, cada quien siembra lo que cosecha. Sin embargo, habrá gente que odia al personaje a pesar de ver este video, y créanme que entiendo todas y cada una de las razones. Uno de los grandes pecados del personaje fue no ser honesto consigo mismo para abrir su confianza, o abrir, mejor dicho, su corazón a su familia, la cual en gran parte le han brindado todo lo que alguna vez ha deseado. Kentaro Miura, en una de sus últimas entrevistas, la cual puedes encontrar en la guía oficial de Berserk, comenta lo siguiente: presento a Griffith como un personaje que casi nunca habla de su estado de ánimo, pero al verlo rodeado de otros personajes que suelen expresar lo que sienten, me aseguré de que fuera él quien destacara.
Por otro lado, existe la tendencia de clasificar a los personajes de los mangas en amigo o enemigo, bueno o malo. Pero yo me esfuerzo porque Berserk no se desarrolle con esa clase de visión. Griffith simplemente tiene algo que fascina, y desde el punto de vista de sus seguidores, Guts bien podría ser el malo, y estoy seguro de que también hay gente a la que le agrada la idea del mundo que ha creado Griffith. Claro, hay que esperar a ver qué más puede ocurrir en el arco de fantasía. Como bien trata de comunicar su autor en la historia de Berserk, no hay buenos ni malos, solo hay diferentes visiones en ambos polos opuestos. No existen buenos ni malos, solo grises. Y trágicamente Griffith fue uno de los elegidos por la ley de la causalidad, al ser intoxicado por su gran ambición al ser realidad un sueño imposible. Tampoco quiero que con este video romantizar las acciones de personas o figuras antagónicas por el trágico pasado que pudieron haber tenido, para nada. Solo deseo que esto funcione para reflexionar ciertos acontecimientos y entender aún más el contexto de la obra y la psique del protagonista de este video. Como comentario final, puedo decir que Griffith no dejará de sufrir hasta haber hecho realidad su sueño. Es por eso que para mí, Griffith no ha sufrido lo suficiente. Como siempre, te invito a dejar tu like, comentario y suscribirte al canal para hacer crecer aún más esta comunidad. Te invito a seguirme en todas mis redes sociales, como Facebook, Twitter e Instagram. Los links los encontrarás abajo en la descripción. Próximamente tendremos un Discord exclusivamente para el canal. No olvides activar la campanita de notificaciones para estar al pendiente de los próximos videos. Por último, esto no es un análisis a profundidad sobre Griffith, ya que de haberme tomado el tiempo de hacerlo, el video fácilmente tendría una duración de 2 horas a lo mucho. La misión por ahora es contextualizar el lado más humano y frágil del personaje. Muchas gracias por quedarte hasta el final del video, te lo agradezco bastante. Buenas noches.